Hola, bienvenidos a este nuevo webinar. En este caso, este webinar tiene la novedad de que vamos a presentar las nuevas aplicaciones que tiene CivilFem para ANSYS Workbench, porque como sabéis, CivilFem tenemos varios productos desarrollados de CivilFem. En este caso, la que vamos a presentar son las aplicaciones nuevas para este entorno de ANSYS. Conmigo está Javier Marcelo, yo soy Ronald Siat y estamos encantados de mostraros estas nuevas aplicaciones. Primero, una pequeña presentación de quién es el equipo de desarrollo. Realmente Ingeciber es una empresa, una compañía que tiene mucha experiencia en distribución de productos para todos los software dedicados a la ingeniería civil y a los elementos finitos, también para ingeniería mecánica. Llevamos distribuyendo más de 30 años soluciones CAE y todo lo que conlleva, consultoría, el desarrollo, soporte técnico, la formación, ¿de acuerdo? Usamos, de hecho, todos, aparte de los programas que desarrollamos, también usamos otros programas no solo para proyectos de ámbito de ingeniería civil, sino también de mecánico y de fluidos. En cuanto a venta de software, llevamos más de 3.000 licencias de software de ingeniería asistida por ordenador, incluyendo tanto licencias comerciales como educacionales, incluyendo universitarias. Y, como os he dicho, tenemos una formación teórica y práctica a ingenieros y técnicos a medida y tanto in situ como online. Y, como os he dicho, online tenemos dos opciones. Una es, incluyendo conocimientos teóricos de fundamentos y tanto prácticos, tenemos el curso de la UNED, que llevamos, este sería ya el curso número 25, y con más de casi 4.000 ingenieros ya formados. Y para una formación más especializada en la parte práctica, tenemos la plataforma de e-learning del ICAEC, ¿de acuerdo? Y luego siempre pues podemos hacer seminarios y cursos especializados presenciales. Nuestro sistema de calidad sigue bueno, estos estándares, la ISO y para el tema nuclear, las americanas, la NRC y la ASME, ¿de acuerdo? Para cualquier tema de calidad lo tenemos cubierto. Y, bueno, nuestros clientes internacionales de nuestros productos de ANSYS, que son clientes contrastados y que han usado CivilFem en todos sus proyectos de ingeniería. Como veis, son empresas bastante importantes. Muchas gracias, Ronald. Soy Javier Marcelo. Vamos a pasar ahora a presentar las nuevas aplicaciones para ANSYS Workbench de CivilFem. Bueno, como ha contado Ronald, llevamos muchos años ya desarrollando aplicaciones CivilFem para ANSYS. Y bueno, el equipo decidió poder utilizar esta expertise que tenemos en el chequeo de norma para poder emplear un entorno más moderno que es ANSYS Workbench. Entonces, básicamente vamos a emplear los chequeos que teníamos de manera histórica en CivilFem con ANSYS, aplicados ahora a ANSYS Workbench. Entonces, ¿en qué se basan los productos de CivilFem, las aplicaciones de CivilFem para ANSYS Workbench? Pues nos basamos principalmente en el chequeo y diseño de vigas de acero de hormigón y placas de hormigón, e incluimos la librería de materiales y librería de secciones que ya existía, con todos los materiales y secciones por normativa, organizados por norma, y además trabajamos en el entorno de ANSYS Workbench. Es decir, el modelo, el usuario, lo va a crear utilizando el flujo de trabajo de ANSYS Workbench, es decir, usando Space Claim, usando el Mechanical de Workbench, y luego
además añadiríamos la funcionalidad del chequeo de vigas y placas de CivilFem. Por lo tanto, el flujo de trabajo del usuario no se va a ver afectado por el uso de CivilFem. Bien. En principio vamos a tener 3 productos diferenciándolos por las normas que se van a poder chequear. Uno va a ser el eurocódigo, chequeo y diseño del eurocódigo, por eurocódigo 2 en hormigón del 2004 AC 2010 y eurocódigo 3 del 2005 en acero. El chequeo por normativa americana, la ACI 31814 de hormigón y la ISC 14 LRFD y ASD de acero. Y un tercer producto que va a estar disponible un poquito después, en enero de 2019, con la normativa nuclear, chequeo y diseño normativa nuclear americana. Por supuesto, estamos abiertos a crear nuevos productos bajo demanda. Si hay algún usuario o posible cliente que necesite una normativa en particular o incluso una versión más antigua de las normas, por ejemplo, en el sector nuclear, es necesario chequear con normativa de otros años, debido a que los proyectos se tienen que chequear con una normativa en particular de un año, del año en el que se diseñó, ¿no? Pues bajo demanda podremos implementar esa normativa para que el usuario disponga de ella. Como podéis ver en esta diapositiva, estas son las normativas en azul las que hemos incorporado en estas nuevas aplicaciones como versión primera de CivilFem Apps for Workbench, y en negro están las que históricamente hemos tenido en CivilFem para ANSYS. Estas normas se pueden actualizar, se pueden incorporar en las aplicaciones de CivilFem para Workbench bajo demanda, como hemos comentado. Destacar que tenemos el modelo de refuerzo, métodos de refuerzos en placas, tenemos varios modelos de refuerzos en placas, que ya veremos luego durante la demo en vivo, y todos estos métodos se pueden emplear para chequeo y diseño de placas. Sí, nosotros siempre, bueno, luego lo miraremos, utilizaremos siempre los pivotes del material y junto con el diagrama de iteración, tanto de las secciones de hormigón para vigas como las de placas. Bien, y además tenemos códigos nucleares. Sabemos que la industria nuclear ANSYS es un estándar, es el estándar de oro, entonces tenemos la normativa en el primer producto va a ser la ACI 34913, pero podemos, bajo demanda, como hemos dicho antes, incorporar otras normativas nucleares. Simplemente con ponerse en contacto con nosotros, pues... Sí, de hecho, la 359 tiene una actualización nueva que estamos ahora pendiente de revisión. De acuerdo. ¿Cuál es el proceso que se sigue para el chequeo de un modelo con las aplicaciones de CivilFem? Pues una vez creado el modelo, la geometría, el engineering data del Workbench con los materiales, luego la geometría de SpaceClaim y el modelo de malla y cargas en mecánica, pasamos a la parte de CivilFem. La parte de CivilFem consta de 3 pasos principales. Uno es la definición del material de chequeo. El material de chequeo, como se puede ver aquí a la derecha, son materiales de estándar, son materiales de la normativa. Por ahora hemos incorporado los eurocódigos y ACI y ASC. Tenemos más materiales que, como hemos comentado, se pueden añadir cuando tengamos normativas nuevas. Una vez creado el material, se tiene que asignar al elemento estructural creando un elemento estructural viga de acero, viga de hormigón o placa de hormigón. Estos elementos estructurales tienen las secciones correspondientes con los armados de cortante, de flexión, para cada elemento estructural. Esos elementos estructurales se tienen que asignar a una geometría. Esa geometría, bueno, pues será una línea en caso de una viga o un elemento plano en caso de una placa. Y finalmente tendremos que crear un objeto de chequeo y diseño. Este objeto de chequeo y diseño nos permitirá chequear vigas de acero, vigas de hormigón o placas de hormigón, y será a nivel global. Esto chequeará todos los elementos placa, viga seleccionados usando el método de chequeo que se quiera para obtener un resultado de uno de estos resultados que luego veremos. Dependiendo del chequeo, obviamente, pues tenemos unos resultados o tenemos otros resultados. Bien, el primer paso hemos hablado es la definición del material.
CILFEM proporciona una librería completa de materiales ordenados por norma. Obviamente tenemos acero estructural y de refuerzo y hormigón armado. El material esto es importante, el material creado con CILFEM solamente lo usamos en el proceso de chequeo. Por un tema de idiosincrasia de Workbench, el material de ANSYS tiene que definirse con unos materiales de la librería de ANSYS y el material de CILFEM se empleará en el chequeo, como luego veremos. Esto tiene la ventaja de que se puede cambiar el material de una viga a distintos aceros, por ejemplo, para ver distintos chequeos con esos distintos materiales. Obviamente los materiales se pueden revisar y pueden ser cambiados en la ventana de propiedades del material. Aquí, como vemos, tenemos las pestañas de general, diseño, hormigón y una pestaña de código dependiendo del código seleccionado en el listado de códigos. Bien. Creación del elemento estructural y asignación. Una vez que usamos nosotros, el CILFEM va a cargar la sección, la geometría de SpaceClaim y va a interpretar la sección de SpaceClaim y va a utilizar una sección equivalente de un estándar. Como podemos ver en la imagen, en el GIF animado de abajo, se ha cogido la sección que se crea en SpaceClaim y se captura en CILFEM y calculamos internamente todas las propiedades de esa sección para el chequeo. Entonces es algo muy ágil poder utilizar una sección que se crea en SpaceClaim con una sección de librería de SpaceClaim y emplearla en CILFEM porque automáticamente se va a interpretar y se va a importar. Esto implica que el usuario puede crear una sección de hormigón genérica y CILFEM creará una sección equivalente genérica creando el teselado y se podrá definir el armado como el usuario desee. Sí, porque como sabéis, pues cada código tiene sus propiedades de factores de seguridad, de resistencia características bueno, en el caso de acero, pues igual, dependiendo del eurocódigo o la americana, tiene sus diferentes parámetros que en CILFEM automáticamente en longitud de pandeo están definidas automáticamente. Bueno, y finalmente el tercer paso del proceso es la definición del objeto de chequeo y diseño. CILFEM proporciona opciones de chequeo y diseño para vigas de acero y hormigón y placas de hormigón. Es muy sencillo crear un objeto de chequeo, como se ve en la imagen, se crea, aparece en la parte de solución y luego el usuario simplemente selecciona el tipo de chequeo, en este caso hemos seleccionado el Compression Flexural Torsional Buckling y se elige el resultado y simplemente se evalúa el resultado y ya internamente CILFEM calcula y muestra el resultado en la ventana de resultados de ANSYS Workbench. Así de sencillo. Obviamente, dependiendo del chequeo, habrá unas opciones u otras. Por ejemplo, en este caso tenemos si queremos el RFD o ASD. Si tenemos un chequeo de pandeo, pues los resultados serán diferentes. Y dependiendo incluso de la norma, pues habrá unas propiedades distintas dependiendo exactamente de esa norma. Bueno, ahora vamos a pasar a los ejemplos en vivo. Primeramente vamos a hacer un chequeo a mano y el equivalente chequeo utilizando CILFEM. Como vemos, tenemos un caso de armado a mano del Eurocódigo 2, hecho según Eurocódigo 2, con un hormigón con una FCK de 32 Nm², el refuerzo tiene 500 Nm² de FK. Vamos a utilizar barras de diámetro de 32. Al final, bueno, se ha simplificado un poco el ejemplo para que la viga que sale sea una viga de 7 metros con una carga repartida, ya aquí está ponderada con los factores de mayoración, está ponderada la carga total y el peso y al final la carga sale 91,2 kilonewtons por metro. Vamos a partir con una armadura de compresión únicamente, de tracción, perdón, únicamente para simplificar el caso y vamos a empezar con 2 barras de FI 32 a una distancia de 0,057 metros, que son 0,045 de recubrimiento mecánico más los 12 de la armadura de cortante que no se ha dibujado para simplificar el dibujo. Bueno, se calcula, tenemos la distancia que son 617 milímetros a la armadura, al centro de armadura, calculamos el momento,
mediante VL cuadrado partido por 8. La solicitación son 558,6 kN por metro. Podemos obtener el momento último de la sección con esta fórmula del eurocódigo y saldría a 7.163 kilonewtons metro, lo que indica que estamos bastante dentro de la rotura del hormigón. Entonces tenemos que armar la sección según el eurocódigo 2. Entonces hacemos el cálculo según se calcula en el eurocódigo 2, calculamos la K con la FCK y los parámetros del momento y de los parámetros geométricos de la sección y nos sale una K de 0,131. Nos vamos a una tabla del eurocódigo 2 que nos va a aportar el dato de Z entre D. En la tabla sale 0,87, por lo tanto Z es 0,87 por D. Como tenemos la D y que la calculamos aquí arriba y ya podemos calcular la armadura necesaria. Y la armadura necesaria, según esta fórmula del eurocódigo, es el momento entre 0,87 por F y K por la Z. Sustituyendo, obtenemos una armadura total de 2.393 milímetros cuadrados, que es el equivalente a 3 Fi 32, es decir, a 3 barras del 32. Eso en total salen 2.413 milímetros cuadrados. Bueno, vamos a ver cómo se puede hacer este caso desde cero. Este además vale como tutorial de uso de CivilFEM. Entonces vamos a ver cómo se calcula hecho a mano. Una vez calculado a mano, vamos a calcularlo con CivilFEM y comprobar que realmente sale 3 barras del Fi 32 y, bueno, cómo se hace el proceso de cálculo de CivilFEM. Bien, creamos un nuevo, estamos en ANSYS Workbench. Vamos a, primeramente, antes de nada, obviamente, es cargar la extensión de ACT, de CivilFEM ACT, de los productos de CivilFEM. Bien, y creamos un caso estático estructural. Bien. Una vez creado el caso estático estructural, tenemos que ir definiendo el modelo como se define en ANSYS Workbench, que primeramente es definir el Engineering Data. Vamos a eliminar este acero estructural porque vamos a tener una viga de hormigón. Como hemos comentado antes, CivilFEM utiliza el material solamente para el chequeo. Entonces tenemos que definir un material de ANSYS. Nos vamos a ir a la base de datos de ANSYS y vamos a crear un material de hormigón típico, concrete, y lo vamos a añadir. Bien, cerramos aquí y una vez que se ha añadido, lo tenemos aquí ya. Podemos cambiar obviamente las características de este hormigón para que bueno, se parezca lo más posible al que queremos chequear. Por ejemplo, podemos cambiar la densidad en caso de que queramos o todo cualquiera de los parámetros. Bien, una vez definido el material de hormigón, perdón, tenemos que pasar a definir la geometría. La geometría, bueno, como probablemente sabéis, la geometría se puede definir en SpaceClaim o Design Modeler. Estamos suponiendo que siempre el usuario utiliza SpaceClaim, que es como la forma más avanzada, ¿no?, de crear una geometría a día de hoy en Workbench. Bien, bueno, estamos en SpaceClaim, pues vamos a crear una sencilla viga. Pues básicamente vamos a primero a cambiar las opciones para usar metros, unidades, metros. Y vamos a crear una línea, vamos a crear en el eje X, vamos a suponer que tenemos nuestra viga en el eje X. Pues cogemos una línea y va a ser una viga de 7 metros, como hemos visto en el modelo, y 90 grados para que esté en el eje X. Bien. Bueno, pues ya tenemos nuestra viga. Ahora tenemos que crear la sección de la viga. Para la sección de la viga nos tenemos que venir aquí al menú preparar y nos vamos a perfiles y creamos un perfil rectangular. Bien. Este perfil rectangular lo podemos editar y vamos a meter las dimensiones de la viga que teníamos, que era una viga de un ancho de 0,35 metros
y un canto de 0,69 metros. Vale. Bueno, ahí tenemos nuestra viga. Bien. Ahora directamente podemos asignarla a nuestra línea. Cogemos nuestro rectángulo y lo asignamos a la viga. Entonces podemos hacer un display de la viga. Solamente se muestra media viga y nos fijamos que nuestra viga está rotada. Entonces queremos, obviamente, orientarla correctamente para que en el eje vertical sea el Y. Entonces simplemente orientamos y aquí, bueno, pues podemos rotarla o esto nos permite rotación, pues vamos a ponerlo, por ejemplo, a rotarla a 270 grados para que se ponga en vertical. Bien, ahí seguimos dando media viga, pero vamos, al final es la sección que queremos en la dirección vertical. Muy bien, pues ya hemos acabado nuestro proceso de modelado con SpaceClaim. Es así de sencillo como decíamos. Por ahora no hemos tocado nada de CivilFEM, ya que CivilFEM no interfiere en el flujo de trabajo de la creación del modelo a través de SpaceClaim. Cerramos y ahora nos vamos a la parte de mecánica. Abrimos el modelo. Mientras abre el modelo, lo que va a hacer aquí, bueno, ya sabéis, es importar toda la geometría y los datos de SpaceClaim para abrir la parte mecánica. Ahora tenemos que proceder a la asignación de material de ANSYS, tenemos que proceder al mallado y luego a la definición de las características de chequeo para CivilFEM. Todo esto se hará a través de los menús que hemos visto antes y de los elementos de CivilFEM que están aquí en los 3 pasos que hemos comentado. Muy bien. Un segundo, aquí. De acuerdo. Pues por ahora necesitamos en geometría asignarle el material. Este material sigue siendo el que teníamos definido en el Engineering Data. Bien, aquí se puede ver el material que era. La sección es la rectangular que teníamos. Y ahora el mallado, pues hay que generar la malla con el mallador. Vamos a dejarlo por defecto con el mallador de ANSYS. Bien. Una vez creada la malla, necesitamos crear ya todas las características de CivilFEM. Como hemos señalado, este proceso de modelado ha sido completamente hecho a través de ANSYS, de Workbench, de las utilidades de Workbench, y ahora ya pasamos al tema del chequeo, que es donde entra CivilFEM en juego. Vamos a crear hacer un reset para que se creen todos los menús de CivilFEM. Aquí tenemos materiales y elementos estructurales y simplemente creamos nuestros materiales. Nuestro material, en este caso, tenemos acero estructural, hormigón y acero de refuerzo. Vamos a crear primero el hormigón. Bien. Como vemos aquí, tenemos hormigones de la ACI u hormigones del Eurocódigo 2. Vamos a coger un hormigón porque, como se veía en el propio ejemplo, el hormigón que tenemos es de 32 Nm². No tenemos un hormigón de esa FCK, entonces vamos a modificarlo utilizando los parámetros que nos permite CivilFEM. Vamos a crear, por ejemplo, un hormigón 3037, lo añadimos y vamos a crear un acero S500. De acuerdo. Y ahora vamos a modificar nuestros valores. Aquí, como podemos ver, tenemos un material de referencia que tendremos que cambiar porque tenemos que modificar nuestra FCK. Pero bueno, por ahora vamos a dejarlo así. Tiempo de activación, todo esto se tendrá en cuenta en el momento del chequeo, dependiendo del tiempo de activación del material y del tiempo de resolución del modelo. Nuestro diagrama de diseño. Este diagrama se utiliza en el chequeo. Como vemos, es dependiente de la edad del hormigón. Este sería nuestro hormigón a 28 días. Con el diagrama podemos elegir incluso varios diagramas, bilineal, parábola, rectángulo o definido por el usuario. Y el número de puntos, etc. Aquí tenemos unas características del hormigón. Podemos añadir edades del hormigón o qué módulo utilizamos para el cálculo del chequeo. Y finalmente, y dependiendo del código que tengamos activo,
tenemos las propiedades dependientes del tiempo y las propiedades mecánicas. Como vemos aquí, tenemos el FCK, está en gris porque no lo podemos cambiar al tener un hormigón de estándar. Lo queremos cambiar, ahora lo cambiaremos. ¿Cómo? Pues venimos a la pestaña general y nos decimos que tenemos un material definido por el usuario. Entonces ya aquí podemos cambiar de 28 días, cambiar la FCK por nuestros 32. Como se puede observar, se han modificado todos los parámetros dependientes de FCK, se han actualizado y modificado, e incluso la FCK dependiente del tiempo. Esto es muy potente porque te permite de una manera muy rápida definirte un material de chequeo a través de uno que ya está predefinido. Bueno, de acuerdo. Lo mismo podríamos hacer con el material de acero de refuerzo. Aquí tenemos los diseños, en este caso uno bilineal con rama horizontal. Tenemos uno con rama inclinada superior, etcétera. Todos estos parámetros se utilizarán a la hora de chequear el modelo. Bien, y obviamente también los parámetros de chequeo de Eurocódigo 2. Como tenemos un FIK de 500, este nos vale, no hay ningún problema en usar este material tal cual viene. De acuerdo. Esa es la primera parte del chequeo, la definición de material de chequeo. La segunda parte es la definición de el elemento estructural. En este caso tenemos un elemento estructural viga. Tenemos una viga metálica, una viga de acero, de hormigón y una placa de hormigón. En nuestro caso de chequeo es una viga de hormigón, pues creamos una viga de hormigón. Bien, hay que definir un material y este material sí que va a ser el material de chequeo de CivilFEM. Le hemos llamado C37, podemos haberle cambiado el nombre y vamos a seleccionar la geometría de chequeo, la geometría para chequear, que es esta placa, es esta línea, que es esta viga. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora ya podemos revisar la sección y modificar todas las secciones. Sí, como se ve, se ha importado la sección de Space Claim con las medidas. Calculamos internamente todas las áreas y las inercias y además podemos mostrar el teselado que se va a emplear en el chequeo o las propiedades mecánicas por si acaso o si el usuario quiere revisarlas, ¿no? O para hacer un cálculo manual o un chequeo manual, las netas de hormigón, las brutas de hormigón o las homogenizadas. Y además las propiedades de código. Tenemos todo. Con la cortante, torsión y de fisuración. Y de fisuración. ¿De acuerdo? Bueno, lo que queremos ahora obviamente es crear los grupos de armado. Hemos visto que queríamos 2 Fi32 para empezar en la cara de tracción. Entonces vamos a ir a los grupos de refuerzo. Aquí podemos ver que hay 4 caras que se puede definir refuerzo. Vamos a crearlo en la cara 4, que es la cara inferior, a través del menú de nuevo refuerzo. Bien. Nuevo refuerzo. Como podemos observar, aparecen 3 tipos de refuerzo. En este caso solamente vamos a chequear a flexión. Pero si se quiere chequear a cortante o a torsión, también se puede definir aquí la armadura de cortante y torsión. Entonces, la armadura de flexión, pues seleccionamos el material que hemos creado antes, el S500. El mechanical cover va a ser, el recubrimiento geométrico va a ser 0,057 metros, según vimos en el enunciado, y va a quedarse en la cara 4. Bien, y aquí, esto es importante, ¿cómo definir la armadura? Tenemos varias opciones de definición de armadura, 5 opciones. Por área partido longitud, por número de barras por longitud o por espacio de barras. Vamos a hacer 3 pruebas. Una va a ser con 2 barras. Veremos que según el enunciado, volvemos un momento al enunciado, con 2 barras no cumpliría, con 3 barras cumplirá y cumple para esta cantidad de armadura. Pues vamos directamente a crear por número de barras, creando
2 barras de Fi32. Bien, importante es cómo queremos colocar las barras, porque tenemos un recubrimiento geométrico, pues queremos colocarlas a cada uno de los lados incluyendo el recubrimiento mecánico. Entonces podemos ver aquí abajo que se ha definido las 2 barras teniendo en cuenta el recubrimiento mecánico. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es nuestra armadura definida. Bien. Y ahora solamente nos queda, primero tenemos que definir, obviamente, hemos definido la sección, ahora nos queda definir las condiciones de contorno y las cargas que vamos a aplicar a nuestra viga. Bueno, esto es un tema ya, esto se crea utilizando las propiedades del Mechanical de ANSYS Workbench. Esta viga simplemente tiene un soporte simple, simplemente apoyada. Vamos a utilizar, a seleccionar los dos extremos, simplemente apoyada. Como estamos en un caso 3D, necesitamos restringir el movimiento de la viga para que solamente se haga en el plano IX, rotación fija de toda la viga, y la vamos a fijar, la vamos a liberar en el eje Z, de rotación Z, para que sea fija solamente en X y en Y. De acuerdo. Y por último, tenemos que crear la carga. La carga es una presión de línea. Vamos a aplicarla en esta geometría y no queremos con un vector, sino con una componente. Y va a ser en el eje vertical en Y de menos 91.200 kilonewton partido por metro. O sea, newton partido por metro. De acuerdo. Bien, y finalmente ya creamos la opción de chequeo de CivilFEM. En este caso, podemos crear, como hemos comentado, chequeo de viga de acero, de viga de hormigón o de placa de hormigón. Pues tenemos una viga de hormigón, la creamos. Y aquí ya elegimos el tipo de chequeo. En este caso podemos crear un chequeo de cortante de torsión, uno de fisuración o uno de flexión más axil. En nuestro caso, flexión más axil, de hecho solamente flexión. Y tenemos el criterio total de chequeo. El criterio nos va a indicar una relación entre si es menor que 1, nos indicará que la viga cumple. Si es mayor que 1, significa que la viga no cumple el chequeo, y si es 1, pues es justo el valor exacto. Esto es una relación entre la solicitación y lo que aguanta la sección con todas las consideraciones de la norma. Simplemente, una vez que está creado todo esto, vamos a crear un resultado de ANSYS de viga para ver el momento y ver que coincide con el momento del enunciado. Y una vez creado, pues ya simplemente resolvemos con ANSYS. Ya está hecho todo el chequeo y el resultado del momento. Bien, vamos a ver, el momento es 5,57. Si vemos el enunciado, vemos que el momento era 558,6, ¿vale? Bastante aproximado, teniendo en cuenta tema de malla y de resolución de elemento finito. Y vamos a ver el resultado del chequeo. Bueno, pues vemos que el resultado del chequeo en el centro de la viga, que es en el sitio más solicitado, es 1,17. Como era de esperar, la viga no cumple al tener 2 barras del 32. Vamos a comprobar si realmente el chequeo que se hizo a mano corresponde con la realidad. Entonces vamos a modificar nuestro armado. Seleccionamos nuestro armado, modificamos nuestro armado y ahora vamos a añadir una tercera barra. Automáticamente actualiza la sección. Bien. Y ahora volvemos a calcular.
Sí, porque el resultado que da CivilFem del criterio, si es menor que uno, la sección cumple, si es mayor que uno, no cumpliría. Eso Eso es. siempre teniendo en cuenta, es una especie de la medida de la capacidad de resistencia de la sección, Bien. comparando los esfuerzos actuantes y con la resistencia de la sección mediante, como hemos comentado, con el diagrama de interacción. Bueno, como era de esperar, según el chequeo, sale 0,98, es decir, que la sección cumple según el Eurocódigo 2. Podemos hacer una última prueba y es introducir exactamente el área de armado según el cálculo que hicimos a mano. Ahora vamos a modificar otra vez el armado y en vez de utilizar por número de barras, vamos a utilizar por área. Entonces el área va a ser el área de 2.393 milímetros cuadrados. 2.393 milímetros cuadrados. Y ahora, como vemos, aparece como una línea, al ser un área. Y volvemos a resolver finalmente. Bien. Y vemos que el chequeo está muy próximo a 1. Entonces, bueno, hemos resuelto el problema de la viga manualmente. Obviamente se puede hacer, como ahora os mostrará Ronald, un modelo mucho más complejo con más barras, con vigas, mezclando placas de hormigón con vigas de acero y chequear todo de una vez. Bueno, esto es todo para este ejemplo. Y pasamos al siguiente. Sí, como ha comentado y ha explicado de forma excepcional cómo es el proceso de chequeo y diseño con CivilFem, con un ejemplo básico. El procedimiento es el mismo para, bueno, unos modelos más avanzados. Los modelos, ¿cómo pueden ser? Creados tanto con ANSYS Workbench, con ANSYS en el entorno del Mechanical APDL o también con CivilFem for ANSYS. Con cualquiera de esos software podemos partir para utilizar estas nuevas apps de CivilFem para este nuevo entorno. Pues que realmente lo que queremos explicar es que CivilFem para ANSYS lleva mucho tiempo, como he visto en los clientes que lo están usando, lleva mucho tiempo en el mercado, está contrastado y funciona perfectamente. Y simplemente hemos añadido a este entorno que está muy demandado para este entorno, bueno, para algunas personas, algunos, como nosotros, nos encanta el entorno Mechanical APDL, pero sabemos que Workbench también tiene sus seguidores. Y como os hemos contado, este es un modelo de un puente curvo con una losa de hormigón y con unas vigas de acero y también unas otras celosías que van arrastrando esas vigas. Se ha creado totalmente en Workbench y aquí tenemos, bueno, tenemos el proceso de Workbench y luego utilizando nuestra ACT, nuestra aplicación, pues tenemos, como os ha explicado Javier, nuestros materiales y nuestros elementos estructurales. En este caso tenemos nuestros elementos placa para la losa de hormigón. Este puente está cargado con una carga superficial en el carril exterior
¿de acuerdo? Y vamos a comprobar el armado, sí, aquí, el armado tanto de la losa como el chequeo según el Eurocódigo 3 de la estructura de acero. En este caso, como veis, tenemos las propiedades que van definidas por código. Para el caso del Eurocódigo 3, factores de pandeo, las dependientes de las cargas, las típicas que tiene el Eurocódigo 3. Y para la placa, también, elementos placa, podemos enseñar el armado. Definimos el espesor, se asigna el material y, al igual que con las vigas, se puede definir el armado por un ratio. En este caso lo definimos a 1 centímetro cuadrado para que luego CivilFem en el diseño nos dé automáticamente el armado necesario. También se puede definir por espaciado y por diámetro. Y también podemos hacer el chequeo y diseño de cortante y resante. ¿De acuerdo? Y bueno, del mismo modo para como hemos enseñado antes, para el caso de vigas metálicas tenemos estas secciones, las secciones en T. Aquí están nuestras propiedades, también se pueden editar las propiedades mecánicas, si queremos. Están automáticamente calculadas por CivilFem, pero podemos utilizar otras. Y bueno, el teselado interno para el cálculo del chequeo y las chapas, porque realmente al final CivilFem va a chequear las chapas que están, bueno, en este caso, bueno, se asignarán si son chapas libres, arriostradas, ¿de acuerdo? Dando al final, lo que va a dar CivilFem es un factor de seguridad, es el criterio total, en el que si es mayor que 1, la sección es OK, para pandeo, para flexión, para cortante o para esfuerzos combinados. Y, bueno, lo mismo para estas otras vigas que tenemos en L. Como hemos comentado antes, estas secciones se van a importar directamente de las que se crean en Space Claim por el usuario, no hay que definirlas en CivilFem. Tenemos estas condiciones de contorno con esta carga superficial, como he dicho, en este carril curvo exterior. Y bueno, tenemos estos resultados. Para el caso de placas, como no lo hemos comentado, no, perdón, aquí tenemos estas opciones del cálculo del armado de placas, el de la C, el código modelo, las direcciones ortogonales y el método más desfavorable. También para el cortante fuera del plano y fisuración. Tenemos aquí, como veis, siempre un manual donde podemos, por ejemplo, en este caso hemos seguido las direcciones ortogonales, ¿de acuerdo? Considerando pues eso, que se hace una flexión compuesta, se realiza en las dos direcciones de forma independiente y el armado formará una red ortogonal, ¿de acuerdo? Tenemos varias opciones en el caso de tener en cuenta el torsor y el rasante. Tenerlo en cuenta, no tenerlo, tener en cuenta uno y el rasante no, ¿de acuerdo? Son las opciones y bueno, está todo explicado aquí, que aparecen aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, en el caso de, aquí tenemos los resultados, en el caso de también para la parte de metálicas, tenemos estas opciones según el código 3. Atracción, compresión, flexión y combinadas y pandeo. Y bueno, aquí tenemos los resultados, ¿de acuerdo? Podemos seleccionar diferentes grupos y estamos seleccionando esta componente de esta celosía y vemos el resultado uno de los resultados del chequeo, que es el valor de la axil. El axil de compresión, en este caso, las unidades son en metros.
Si hacemos la clase de la sección para el chequeo de combinado flexión más cortante, aquí tenemos los resultados. Sí, el tipo 1. Tiene esta sección, el tipo de sección según el eurocódigo del tipo 1 al tipo 4. También tenemos el resultado como hemos comentado antes, del criterio. Por lo que vemos, está muy por debajo de 1, o sea, en principio está todo correcto. La más solicitada son la zona de este extremo, pues la carga está aplicada en esa zona. Y bueno, nos queda la parte de la placa. Tenemos nuestra losa de hormigón y tenemos el armado de ahí está el armado de esta zona, justo en la zona de los apoyos, por eso da aquí el máximo. Y como veis, serían unos 25 centímetros cuadrados por metro el máximo. ¿De acuerdo? Ese sería, como definimos armado en las dos direcciones, y arriba y abajo tenemos las diferentes opciones para X en arriba y arriba, la cara superior, la cara inferior, y también el criterio total de la sección. ¿De acuerdo? Aquí lo vemos. En rojo, las que están con mayor criterio. ¿De acuerdo? Según el método que hemos utilizado. Y estos son, bueno, simplemente te dice el criterio de los elementos shell que se han diseñado y cuáles. Sí, en cada uno de los ejes de chequeo. El eje de chequeo local X, el eje de chequeo local Y. Y bueno, y ya está. Como os he comentado, una de las opciones para utilizar estas nuevas aplicaciones de CivilFEM es utilizando un modelo de CivilFEM bueno, sí, se creó en CivilFEM y se ha importado en WordPress. Se puede crear en WordPress, como ha hecho Javier con la viga, y también hay otra opción que es importarlo del Mechanical APDL, de CivilFEM for ANSYS. Tenemos aquí una central nuclear con como veis aquí, su celosía definida, sus diferentes edificios de contención del reactor, auxiliares, y el procedimiento sería lo mismo. Una vez definido una vez importado este modelo, si está mallado, sería el proceso el mismo, con los materiales, las secciones las trataría CivilFEM, y realizar el mismo proceso. Si hay elementos de hormigón, pues realizamos un chequeo de las vigas de hormigón, de losas de hormigón y las de acero para las normas disponibles. ¿De acuerdo? Tenemos estas aplicaciones tienen esa versatilidad. ¿De acuerdo? Pues si volvemos a nuestras diapositivas, simplemente, bueno, terminar diciéndoles que tenemos